Han encontrado una persona que está en una dificultad y han tenido que consolar a otro. ¿Le ha pasado alguna vez que has tenido que consolar a otro? ¿Cuántos se han encontrado con alguien que saben que esa persona está mal y como que no encuentran qué decirle? O sea, como que no saben cómo ayudarla, quisieran ayudarla pero no encuentran con qué. ¿Y a cuánto les ha pasado que queriendo ayudar a esa persona la han embarrado peor? ¿Sí? Que queriendo arreglar un problema ha resultado agrandándolo. ¿Le ha pasado a alguien? ¿Sí? De esa manera. Es importante y es muy bueno saber consolar a otros, aprender a consolar a otros y no agrandar el problema. Porque hay personas que en lugar de ayudar a mitigar el dolor, lo que hacen es agrandarlo. ¿Sí? Y aún pasa con personas muy cercanas. La otra vez llegó un niño a la casa a buscar a su mamita porque le hacían bullying en el colegio. Se la tenía montada al chino en el colegio. Y dijo, mamá, en el colegio me llenaron la cabeza de guacamole. Y la mamá lo mira y dice, ¿otra vez, Nacho? No consoló bien. Recuerdo a Natis, mi hija menor, en cierta ocasión estuvo muy malita, muy malita. Estuvo muy malita y mala del estómago. Y cuando ella estaba malita del estómago siempre pedía agüita de agua cuando estaba pequeña. Pero una de esas se vomitó, trasbocó lo que había comido y por la nariz se le salió un frijolito. Entonces cuando Angie la vio, la hermana mayor, cuando Angie la vio, en vez de consolarla, lo que soltó una carcajada, como la que soltó allá abajo, que se escucha allá, lo que soltó una carcajada así, y pues Nati se sintió mal. Pero a veces nos pasa de esa manera, que necesitamos consolar, ayudar a alguien, y no lo hacemos muy bien. Lo cierto es que es importante que aprendamos a consolar a otros, porque todos nosotros en algún momento también vamos a necesitar ser consolados. ¿O no? En algún momento todos nosotros también lo vamos a necesitar. ¿Cuándo necesitamos ese consuelo? Cuando experimentamos la pérdida, cuando hemos perdido algo o a alguien que es importante, cuando perdemos la salud, la paz, cuando perdemos la tranquilidad en el hogar, necesitamos ser consolados. Simplemente cuando las cosas empiezan a salir mal. ¿No le ha pasado que entra como en esas etapas o esos periodos de la vida donde las cosas no salen ni golpeándole? Donde las cosas se ponen como muy difíciles. En esos momentos en que el negativismo y la incredulidad empiezan a llenar nuestro corazón, en ese momento nosotros sí que necesitamos a alguien que nos consuele. Ahora, la buena noticia es que hay alguien que sí está dispuesto a consolarnos y que es experto en hacerlo, que lo sabe hacer muy bien. ¿Quién es esa persona? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Nuestro Dios. Él es un experto en consolar. Y el consuelo de Dios es un consuelo que nos renueva, nos fortalece, es un consuelo que nos transforma. De modo que en esos momentos, cuando aparentemente nadie sabe cómo nos estamos sintiendo, esos momentos cuando sufrimos en silencio, porque en estos días que teníamos las experiencias que hemos salido a evangelizar hace algún tiempo, nosotros dentro del evangelismo tomamos peticiones de oración. ¿Puedo orar por ti? ¿Tienes alguna petición de oración? Y uno ve a la gente aquí en el barrio, en cualquier lado, en la calle, pasan algunos contentos, algunos escuchando música, no sé qué. Uno ve a la gente aparentemente bien vestidos, bien organizados, pero cuando uno les pide los motivos de oración, uno se da cuenta de las cosas tan tenaces que están. Mire, mi mamá está a punto de morir. Mire, estoy separado hace 3 meses. Mire, estoy enfermo de tal cosa y no me encuentran no me dan diagnóstico, no me dan esperanza. Cuando uno escucha las historias de ellos, dice, wow. Pero uno los mira físicamente y uno dice, no está pasando nada. Porque realmente muchas veces sufrimos en silencio. O sea, de ahí nace ese dicho que dice, nadie sabe con la sed que vive el otro, ¿cierto?
Entonces, es un hecho que sufrimos en silencio muchas veces. Y en esos momentos todos podemos encontrar verdadero consuelo en Dios. Todos podemos encontrar verdadero consuelo en el Señor. Y precisamente de eso quiero que hablemos en esta mañana, de el consuelo de Dios. Quiero que reflexionemos respecto a esto, el consuelo de Dios. Quiero que anime a su hermano en esta mañana y dile, tienes un Padre que sabe consolar. Tienes un Padre que sabe consolar. Ahora, pero ¿cómo es ese consuelo de Dios? ¿Cómo lo hace el Señor? Quiero invitarlos a la palabra para que lo veamos en acción. Veámoslo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, al cual le pido que se vaya acercando. Evangelio de Juan, capítulo 14. Veamos en acción al Señor consolando a sus discípulos. Él se está despidiendo. Para que entendamos un poquito las palabras del Señor que Él escribe en este capítulo. En el capítulo 13 nosotros vemos al Señor diciéndole a sus discípulos, diciéndole, mire, no me queda más tiempo para estar con ustedes. Les está diciendo Jesús a sus discípulos. ¿Sí? ¿Qué más le dice el Señor? A donde yo voy, ustedes no pueden ir en este momento. Él se está despidiendo. Y ellos están en ese momento perdiendo toda la expectativa. Perdiendo toda la expectativa de seguridad. De seguridad. Tranquilo, Cris, anoche miraron, es configuración desde allá. ¿Sí? Anoche intentaron revisarlo y no lo pudieron ajustar del todo. Entonces, el Señor se está despidiendo y dice, no me queda más tiempo para estar con ustedes, yo me voy. Imagínate, el Mesías, la persona que ha hecho los milagros, con quien ha compartido durante 3 años, se está despidiendo. Ellos se sienten terribles en ese momento. Y quiero llevarlos a que ustedes se identifiquen con lo que están sintiendo estos discípulos del Señor. Mire, hace varios años, en el 2009, bueno, en el año 2007, a finales de 2007, como les había contado, en la empresa donde trabajaba en Protena me regalaron 12 millones de pesos para pagar mi apartamento. Regalados, no fueron prestados, me lo regalaron. Yo estaba muy contento allá, en Protena. Y dijeron, mire, le vamos a regalar esa plata para que pagues el apartamento. Solamente hay una condición, que usted no firme un compromiso acá donde usted durante 5 años usted no renuncia. Y yo cogí, don Jorge, que era el dueño, se lo firmo con Sharpie, para que no se borre. Eso. Yo feliz de la vida, dije, claro, de una, yo me quedo acá otros 5 años. Pero pasado como año y medio cambiaron de presidente. Era una política general en la empresa, cada 5 años cambian de presidente, el presidente trae su proyecto. Yo estaba recién trasladado al área, había salido de la planta, estaba ya en la programación de la producción, algo más administrativo, estaba ahí. Y llegó el presidente, el nuevo presidente, llamó a mi jefe, dijo, Adriano, ¿cómo estás? ¿Cuántos programadores tienes, Adriano? Don Mario, tengo 9. A partir del próximo mes, para el próximo mes, necesito que me pases un proyecto de optimización de recursos humanos, Adriano. A partir del próximo mes cuentas con 7. Gracias, Adriano. Y se fue. Así de sencillo. Entonces, como yo era el más nuevo en el área, ¿cuál era la liquidación más barata? Adivinen. La mía. Entonces me llamaron y dijeron, señor, a partir de hoy usted no trabaja más aquí. No puede ser. ¿Sabes qué pasó conmigo? Duré 2 días, 48 horas sin dormir, lo que nunca me había pasado en la vida. ¿Y qué va a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? Acababa de sacar un crédito para arreglar el apartamento con subsidio. ¿Cómo voy a hacer para pagar las cuotas? Y fuera de eso, que cuando fue a mirar la liquidación, el poquito de liquidación que salió el hombre por subsidio, porque era el que había prestado la plata para los arreglos del apartamento. Es decir, salí sin liquidación. 2 días, tengo 2 hijas, tengo a mi esposa, ¿qué voy a hacer? 2 días sin dormir. Eso fue una lección del Señor para darme cuenta. Yo ya era creyente, claramente. Pero sin darme cuenta, yo había hecho de Protela un ídolo. Toda mi expectativa y mi seguridad la había depositado en esa empresa, sin darme cuenta. Y por eso cuando me dijeron, usted no trabaja más acá, yo estaba desesperado.
Imagina, no sé si hay alguien aquí pensionado, pero si por alguna cosa te dijeran, a partir de este mes o el siguiente mes no recibes tu mesada. ¿Por qué? Porque quebró el fondo, por lo que sea. ¿Qué va a pensar esa persona? Pero es todo mi sustento, ¿qué hago? Esa sensación es lo que están experimentando estos discípulos. Es esa sensación de que estamos perdiendo todo. Se nos va el Mesías. Se nos va el Maestro. Se nos está yendo. Es ahí cuando vienen estas palabras del Señor. Dice el versículo primero, no se angustien. Confíen en Dios. Confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si así no fuera, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a preparar ese lugar. Y si me voy, y si se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, pero no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? ¿Cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstrame al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Y así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Amén y amén. Aquí están estas tremendas palabras de consuelo del Señor para sus discípulos. ¿Hay algún discípulo del Señor aquí en esta mañana? Amén. Pues puede decir conmigo, estas palabras también son para mí. Estas palabras también son para mí, para discípulos del Señor. Antes de que empecemos a meditar en ellas, quiero invitarlos a que oremos. Señor, tú sabías exactamente lo que ellos estaban sintiendo. Tú sabías exactamente lo que ellos estaban pasando. Tú sí sabes con la sed que vivimos. Tú sí sabes con la sed que vivimos. Como tú eres quien sabe cómo vino este hermano en esta mañana, como tú sí sabes la sed que mi hermano tiene. Te ruego, Señor, que este mismo consuelo que le diste a sus discípulos en aquel día, por la obra y el poder de tu Espíritu Santo, pueda ser transmitido a tus discípulos en esta mañana. Para que así como Tomás, como este mismo Felipe, Pedro y aquellos que estaban ahí, que en un principio fueron confundidos, pero en última llegaron a dar la vida por ti. Que así también ese mismo fruto tu iglesia lo reciba en esta mañana por la obra de tu Espíritu Santo. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Muy bien, cuando uno ve la respuesta de los discípulos al Señor, a las palabras que les está dando, lo primero que uno nota es que estos hermanos, estos discípulos estaban como confundidos, como que no las cogían, como que no lo entendían.
Uno mira la respuesta de Tomás, Señor, pero no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino si no sabemos para dónde vas? Y Felipe, Señor, pues muéstranos al Padre y ya. Listo, asunto arreglado. Entonces, el Señor está buscando consolarlos, pero ellos no lo están recibiendo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque no están entendiendo la palabra. No están entendiendo las palabras del Señor. Y yo creo que todos nosotros como discípulos podemos identificarnos también con estos varones. En el sentido de que ellos llevan tiempo, años caminando con el Señor. Y muchas veces nosotros llevamos con el Señor varios años en la fe. Varios meses. 3, 4, 5, 10, 15 años caminando con el Señor. Pero a la hora de la crisis, a la hora de la verdadera dificultad, ¿cómo que se nos olvida lo que hemos aprendido? Se nos olvidan las prédicas, se nos olvida todo lo que el Señor, se nos olvida lo que hemos leído. Como que se nos olvida. ¿A alguien le ha pasado eso, hermanos? ¿Es usted de los míos? Somos así. Cuando eso sucede, nos perdemos el consuelo del Señor. Nos lo perdemos. Reitero, la clave está en poder entender las palabras del Señor. Y en estas palabras del Señor nosotros podemos ver por lo menos 3 claves para recibir el consuelo de Dios. 3 cosas que nosotros podemos hacer cuando estamos mal. ¿Qué necesitamos hacer cuando estamos mal y necesitamos ese consuelo de Dios para verdaderamente recibirlo? ¿Qué necesitamos hacer? Y claramente la primera clave es recordar nuestro destino eterno. Cuando estamos mal, cuando estamos en crisis y necesitamos el consuelo de Dios, la primera clave para encontrar ese consuelo es recordar nuestro destino eterno. Esto es lo que el Señor le está haciendo ver a sus discípulos cuando les da las palabras del versículo 1 al versículo 3. Dice, no se angustien. La Reina Valera dice, no se turbe vuestro corazón. No se angustien. Confíen en Dios. Confíen también en mí. Porque en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, les está diciendo el Señor. Y si se lo preparo, vendré otra vez para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Esta es una hermosa expresión de esa seguridad eterna que el Señor nos da a todos aquellos que creemos en Él. Y en el mundo, lo que uno escucha en la calle cuando las cosas fallan, cuando las cosas salen mal, es fresco, no importa. Lo importante es uno tener la salud. ¿Cierto? ¿Ha escuchado esa expresión? Sí. Y sí, la salud es muy importante, es demasiado valioso tener la salud, es muy importante. Pero lo más importante no es tener la salud, lo más importante es tener salvación. Eso es lo más importante, porque ¿de qué sirve toda la salud? Si a la hora que tengas que partir, tu alma se va a perder. No sirve de nada. Recordaba la diferencia. Yo no sé si usted conoce o ha escuchado a Stephen Hawking. ¿Escuchó este varón, Stephen Hawking? Después de Albert Einstein, fue considerado la mente más brillante de la ciencia. Un astrofísico, experto en física cuántica, que este hombre era cuadraplégico. No recuerdo el nombre de la enfermedad que tenía, pero una enfermedad degenerativa, de manera que él andaba en una silla de ruedas, no podía moverse y él se expresaba a través de una tablet, ¿sí? A través de un computador especial, él podía expresarse a través de eso. Este varón estaba en esa condición, muy brillante, súper inteligente, pero ateo. Entonces, ¿cómo veía este varón? Amargado, renegando, muy inteligente, o sea, una pilera de tipo, y veía la experiencia de un hermano en la fe que se llama Dick, que ni siquiera quería dar su apellido en Estados Unidos porque no quería hacerse famoso, pero él tenía exactamente la misma enfermedad degenerativa de Hopkins. Pero ¿cómo vivía este varón? Con una sonrisa. Y estaba cuadraplégico. No podía moverse. No podía hacer nada. No podía ni siquiera hablar bien. Necesitaba la misma tablet. Pero la expresión de Dick. ¿Por qué? Yo sé
¿A dónde yo voy? Yo sé para dónde voy. Yo sé que esto un día va a terminar. Y yo sé para dónde voy. Yo voy a ser sanado. Sí o sí, en Cristo voy a ser sanado. Es solo cuestión de tiempo. Pero yo voy a ser sanado. Y él vivía contento. Y es irónico que la esposa de Hopkins, o la primera esposa, se llama Jane Hopkins. Hace algunos años escribió un libro que se llama Hacia el Infinito. Ella fue la esposa de Hopkins durante los primeros 25 años. Y ella fue esposa de él, y ella lo acompañó cuando recibió el diagnóstico del tipo de cuando empezó a tener los problemas y las limitaciones, que su cuerpo como que ya no respondía igual, y fueron los exámenes y fue la cuestión. Él recibió junto a él el diagnóstico, decía que está la enfermedad degenerativa, y ella vivió todo ese proceso junto a Stephen Hopkins, lo acompañó durante los primeros 25 años. ¿Sabes lo que es tener que lidiar un cuerpo de alguien que no controla las esfínteres? Tienes que cambiarlo, moverlo, porque hace escaras, no lo puedes dejar mucho tiempo en una misma posición. Si alguien tiene un familiar enfermo, enfermera, o enfermero, sabe de lo que estoy hablando. Una persona que está en esa condición que es pesado, porque el cuerpo cuando se descansa, tú puedes pesar 30 kilos, pero si el cuerpo está completamente descansado, eso se sube a 40, 50 kilos, te hacen más pesado. Una mujer frágil, o sea, menudita, que tiene que llevar un cuerpo pesado todos los días, de alguien malhumorado y amargado, de alguien que te reclama la atención que está recibiendo. ¿Por qué me dio la vuelta tan duro? Todo eso. ¿Me entiendes? Alguien que es amargado. Y esa mujer lo hizo fielmente durante 25 años. ¿Y sabes por qué lo hizo durante esos 25 años? Y ella lo relata en sus libros. ¿Y sabes qué me sostuvo durante esos 25 años? Mi fe en Jesús. Porque ella sí era creyente. Por causa de su fe en Jesucristo, ella se dio la pena de estar fielmente con este varón, con el cual realmente no disfrutó mucho de su matrimonio. La plenitud de la salud de su esposo la disfrutó 2, 3 años, tal vez. Y de ahí para allá empieza este proceso con él. Más de 25 años lidiando ese peso, lidiando ese carácter, lidiando esa persona. Y lo único que la sostuvo fue su fe en Jesucristo, la esperanza. Hasta que llegado el punto, este varón le pidió el divorcio. Ellos se divorciaron. ¿Por qué se divorciaron? Porque él se lo pidió. ¿Por qué? Porque estaba hasta aquí de que le hablara de Dios, de que le hablara de Jesús, de que buscara llevarle el evangelio. Estaba cansado de eso y él le pidió el divorcio. Fue él que le pidió el divorcio. No fue ella la que dijo, te voy a dejar porque me cansé de esto. No. Fue el que se hastió de que ella buscara evangelizar. Se hastió del amor. Increíblemente. Tristemente personas así y muy inteligentes. Muy brillante intelectualmente. Pero el punto es, amados, que cuando estamos en esa situación de difícil, complicada, debemos mirar para el cielo y decir, todo esto va a terminar un día. No hay mayor consuelo que este. No hay mayor consuelo de este. Saber que un día todo esto va a acabar. Un día vamos a estar en la casa de papá con nuestro Padre. Y en tu hermano esa mañana diré, allá también hay lugar para ti. Hay un lugar para ti. Allá en ese lugar hay un lugar para ti. Lindo, espectacular. Yo vivo feliz y vivo contento en mi habitación de 280 por 280. No es ni de 3 por 3 ni siquiera. Ese es el tamaño de mi habitación. Mi apartamento de 41 metros. Ese es uno sueña, ¿no? Dice, yo quisiera. La habitación así, eso que uno ve en las redes, internet, dice, ¡wow! Veía unos hermanos que tuvieron la oportunidad de ir, se fueron a una noche en un hotel 5 estrellas a pasar un tiempo de renovación como pareja. Y decían, wow, pastor, donde estuvimos, esa habitación de hotel es más grande que mi apartamento. La sola habitación del hotel es más grande que mi apartamento.
Entonces a uno ve eso y dice, es lindo el lugar que nos espera. Pero es lindo por la persona que está ahí. Eso es más lindo. La persona que está allá esperándonos. Porque es Él que dice, yo lo voy a... Y nos da esa seguridad, dice, yo voy a preparar ese lugar, pero si ustedes no van a morir antes de frescos, yo igualmente lo recojo. Si no te han muerto, es que yo vuelva tranquilo, porque yo vengo y te recojo. Y aquí el Señor está haciendo alusión al rapto, al arrebatamiento de la iglesia. Porque el punto es que hay un Dios interesado en tener comunión con sus hijos, en siempre estar cerca. Ese es el interés de Dios. Muchas veces el interés de Dios es salir de la casa, callejear, y vuelve uno todo cochino, todo sucio, con los zapatos rotos, pues volver a casa. Y se encuentra a papá ahí. Pero el interés de papá es tener a sus hijos ahí, cerca. Pero mientras tanto, mientras se nos da ese momento de poder estar cerca, unidos plenamente a nuestro Padre, pues aquí estamos, en Sierra Morena, en Patio Bonito, en Usme, en el Lucero. Aquí estamos en esta localidad, en este barrio, con estos vecinos, con estas personas, en este mismo país, con este clima. Pero lo importante es que estamos aquí en este lugar, pero nuestro Dios no se fue para Marte y está desconectado de nosotros. No se fue a otro planeta para estar desconectado. Él está allá en la gloria con el Padre, pero seguimos estando conectados, no estamos abandonados. Por eso la segunda clave para recibir el consuelo del Señor es reconocer nuestra oportunidad de comunión permanente. Cuando estamos mal necesitamos reconocer, uno, recordar nuestra salvación. Que pase lo que pase, eso va a terminar. Pero recordar y reconocer también nuestra oportunidad de comunión permanente con el Padre. Volvamos por un instante a la charla del Señor con sus discípulos. Miren el versículo 4 al versículo 6. Dice, dijo entonces Tomás, desde el 4, dice, ustedes ya conocen el camino para donde yo voy, dice el versículo 4. Y el versículo 5 dijo, entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Dice Jesús, yo me voy para la casa de mi Padre, pero a través de mí van a tener acceso al Padre. Yo soy el camino que los va a conectar. A través de mí van a tener conexión, contacto directo con Dios. La semana pasada mi esposita nos recordaba cómo ese engaño, esa falsa idea que hay en el mundo de que todas las religiones conducen a Dios. ¿Ha escuchado eso? No es que los musulmanes le piden al mismo Dios, los budistas, eso los católicos, todos le estamos, al fin de cuentas, todo el mundo le estamos pidiendo al mismo Dios. No, mentira, falso de toda falsedad. Primera Satanás 3:1. ¿Sí? Eso es falso. No todos los caminos conducen a Dios, solamente Jesús dijo, yo soy el camino. No dice, yo soy uno de los caminos. Soy el camino, soy el único. Soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Y eso es importante, que sea una verdad absoluta en un mundo donde todo es relativo. Porque en este mundo, hoy en día, lo que es verdad no, eso es verdad para ti, pero no es verdad para mí. Eso está bien para ti, pero no está bien para mí. Muy bien que usted crea en su Dios, pero no. Para mí, la verdad está en la meditación trascendental. La meditación zen. En el Feng Shui. ¿Sí?
Y entonces organizan las cosas de tal manera que para que fluyan las energías en la casa. ¡Ah! ¡Qué difícil, la verdad! Sí hay una verdad absoluta en este mundo de todo es relativo. Necesitamos una verdad. Porque es que ¿a quién le creemos? Con tanta fuente de información que hay en el mundo y la que tenemos acceso. Entonces, mire, la revista Semana es una revista de intereses políticos de derecha. Entonces, todo lo que publica Semana cogen a Petro y le dan palo. Despotrican, son expertos. Todo lo que haga mal el presidente de una y lo van a publicar. Hay otros medios que son de izquierda. Entonces, estamos en el mejor gobierno, este es el gobierno del cambio. Y los aciertos de Petro, pues se los van a exaltar. ¿A quién le creemos? ¿Le creemos a Caracol? ¿Le creemos a RCN? ¿Le creemos a Facebook? ¿Le creemos a Instagram? ¿A quién le creemos? Hay tantas verdades y tantas versiones diferentes que uno dice, bueno, pero ¿será que sí? ¿Será? Y todos muestran argumentos, todos dan sus argumentos. Amados, en un mundo de tantas verdades absolutas, sí hay una verdad absoluta. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Amén. Sí es una verdad absoluta. Y la necesitamos, es importante. ¿Por qué? Porque de la verdad depende la seguridad. Y de la verdad depende la vida. Y aún la vida eterna. De la verdad depende la vida física y de la verdad depende aún la vida eterna. Miren, en el siglo XV empezaron los primeros experimentos para hacer transfusiones de sangre. Las personas se morían y dijeron, bueno, cuando alguien muere desangrado, especialmente, lo pensaron primero los soldados en el campo de batalla, que las heridas de espadas y de diferentes armas, pues morían desangrados. ¿Cómo hacemos para salvarlos? Pensaron, a alguien se le ocurrió, pensemos en las transfusiones. Y lo primero que intentaron fue métale sangre de oveja, de chivo, de cabra, de caballo, de buey, de vaca, de cerdo. A ver, bueno, ¿y qué pasaba con la gente? Se moría. Los médicos siguieron intentando y que dijeron, no, pues ya no se puede con animal, intentemos con seres humanos. ¿Verdad? Y que encontraron que unas veces esos seres humanos sobrevivían y unas veces se morían. Hasta que llegaron a la conclusión, bueno, empezaron a hacer análisis y dijeron, no, ahí solo sirve la sangre humana y hay diferentes tipos de sangres y tienes para recibir la transfusión, tiene que ser una sangre compatible con la tuya. Punto final. Listo. Pregunta. ¿Estos médicos tenían una mala intención? No, tenían la mejor intención, pero con la mejor intención mataron a no sé cuántos. Con la mejor intención. Ellos eran sinceros. ¿Pero qué les faltaba? La verdad. No conocían la verdad. Y nos han vendido la idea, es que usted necesita ser sincero para llegar a Dios. No importa cómo lo busques ni dónde lo busques, lo importante es que tú seas sincero para llegar a Dios. Mentira. Si no tienes la verdad, no vas a llegar a Dios. Porque solo con sinceridad, solo con buenas intenciones, las vidas no se salvan. Las vidas no se salvan. Estos médicos con las mejores intenciones seguían matando gente. Con las mejores intenciones, porque no tenían la verdad. De la verdad depende la vida, depende la seguridad y depende la vida. Y la verdad es que para llegar a Dios hay un solo camino. Para llegar a Dios necesitamos a Cristo. Para llegar a Dios no necesitamos nuestras buenas obras. Porque también nos han dicho, pórtese bien para que pueda hablar con Dios, para que Papito Dios no esté bravo con usted. Necesitamos a Cristo. Sí necesitamos portarnos bien como agradecimiento a lo que Cristo ya hizo, pero no como requisito para poder llegar a Dios. Porque al fin de cuentas, por los únicos méritos que vamos a poder llegar a Dios son por los méritos de Cristo, por los méritos de Jesucristo. A todos los demás no nos alcanza. La buena noticia es que ese camino y esa verdad están disponibles para nosotros hoy. Por eso dice el versículo 7, si ustedes realmente me conocieran, dice Jesús, conocerían a mi Padre. Y ya, desde este momento, ¿lo conocen?
y lo han visto. Desde ese momento, desde Cristo, tenemos esa conexión directa, ese camino directo para ir sin escalas al Padre. Lo tenemos y de manera permanente. El problema para muchos es que no lo reconocen y no lo reconocemos. Y que en medio de la crisis nos embolatamos y nos olvidamos de que tenemos conexión con el Señor. Y no lo reconocemos. Por eso dice el versículo 8. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Casi nada, ¿no? Prácticamente la misma señal que están viendo los fariseos. ¿Recuerda a los fariseos que le decían a Jesús? ¿Y tú qué señal haces para que creamos que eres el Hijo de Dios? Porque Moisés hizo llover pan del cielo, nos dio pan del cielo, pero tú qué señal estás haciendo. Muéstranos una señal, o sea, queremos ver señales, algo espectacular que demuestre que tú realmente eres Dios. Y eso está, de una u otra manera, es lo que está queriendo decir Felipe. ¿Tú qué señal haces para que creamos que realmente eres el Señor, eres Dios? Y por eso la respuesta del Señor, arrancándose casi los cabellos, pero Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía me dicen, muéstranos al Padre. Tanto tiempo andando, pues, ¿cómo pueden decirme muéstranos al Padre? ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces armamos en nuestra mente el paradigma que Dios solo se manifiesta de formas espectaculares. Que si no es algo extraordinario, si no es algo espectacular, Dios no obra. Recordaba cuando asistí a la otra iglesia, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, se le paré sufrir cuando asistí allá. Pasaban al frente a pedir los testimonios, ¿cierto? ¿Y qué esperaban? Que ya Dios me sanó de un cáncer. No, yo tenía ciego, yo era paralítico, yo era ciego. Y ese era como el tipo de testimonio que ellos esperaban poder mostrar en ese lugar. Y llega una hermanita, dice, no, hermana, cuéntanos su testimonio, por favor, ¿qué hizo Dios en su vida? Yo era una pecadora y Jesús me salvó. Jesús me salvó. Él me salvó. Muy bien, amiga, ahora cuéntanos el milagro, amiga. Ahora cuéntanos el milagro. ¿Qué está esperando mucha gente? Algo espectacular, algo tremendo, algo increíble. Y así nos pasa muchas veces que perdemos la capacidad de ver a Dios en las cosas sencillas de la vida. En ese sencillo carpintero de Galilea estaba la gloria de Dios. Dice el Evangelio de Juan, y vimos su gloria, gloria como la de un unigénito. ¿Dónde estaba esa gloria? En ese sencillo carpintero de Galilea. Ahí estaba la gloria. Pero Felipe no lo estaba viendo. No lo estaba viendo. Y muchas veces nos pasa a nosotros que perdemos la capacidad de ver la gloria de Dios, de ver a Dios en las cosas sencillas de la vida. De ver la gloria de Dios en tus hijos, ahí acostaditos en tu cama. De ver la gloria de Dios en un pajarito que por la mañana te alegra el día cantar. Ver la gloria de Dios en una matica que está creciendo y que botó una florecita. Perdemos esa capacidad, nos metemos tanto en el sistema del mundo que perdemos la capacidad de ver a Dios en las cosas sencillas de la vida. Que pensamos que si Dios no está haciendo milagros extraordinarios, entonces Dios no está obrando. Y entonces no hay mover de Dios y Dios no se está trabajando. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Yo veo gloria a Dios en estas canas que me hablan de virtud. Porque la palabra dice que las canas son representación de sabiduría, son dignas de honra. Tenemos que recobrar esa capacidad de conectarnos con el Señor en lo sencillo, en el día a día. Recordar que tenemos esa conexión con el Señor.
Y tenemos ese camino abierto. Dice el versículo 11. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Mira lo que dice Jesús. Él preocupado por señales, Felipe por señales. Y la respuesta de Jesús es: las palabras que yo les comunico. La palabra que yo les comunico. No las hablo como cosa mía, sino que el Padre que está en mí es el que realiza las obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre o que el Padre está en mí, o al menos créanme por las mismas obras. No era fácil para ellos entender lo que ellos estaban viendo, porque en el mensaje de Jesús está hablando de dos personas diferentes, pero de un solo Dios. Y ellos, los judíos, eran la única religión monoteísta que había, los únicos que creían en un solo Dios. Dicen, tenemos un único Dios. ¿Cómo así que dos personas en un único Dios? Lo mejor es que en el siguiente capítulo, en el 16, se las complica todavía más, pero en el 15, porque ya les habla del Espíritu Santo. Ya ni siquiera somos dos, no somos tres. Ahora se las pone un poco más difícil. Lo cierto es que no era muy fácil para ellos entender este concepto. No es fácil en ocasiones entender esa unión entre el Padre y el Hijo. Pero para que podamos entenderla es como esa unión entre el esposo y la esposa. Dice la Escritura, de manera que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino uno. ¿Cierto? Y son considerados uno delante del Señor. Ellos están unidos. ¿Sí? En este momento, Willy está sentado aquí, Paqui está sentado allá atrás. Son esposos. No están exactamente en la misma silla, no están en el mismo lugar, pero ellos están unidos. Ellos son uno. Siguen siendo uno. ¿Sí? A pesar de que no están exactamente en el mismo lugar. Siguen siendo uno. Uno se va a trabajar a un lado, el otro se va a trabajar a otro lado, pero siguen siendo uno. Lo mismo pasa con el Señor. Jesús estaba en la tierra en ese momento, pero Él estaba unido al Padre. Lo importante es que esa misma unidad es la que el Señor ha dispuesto para todos nosotros. No solamente una unidad entre el Padre y el Hijo. Él ora de esta manera en Juan 17, el 20 al 23. Dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú. El Padre en Cristo, Cristo en nosotros. Permite que alcance la perfección de la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Esa comunión, amados, es real entre nosotros y el Señor. Estamos unidos a Jesucristo. Tú estás aquí en esta silla en este momento, yo estoy parado acá, pero estamos unidos a Jesucristo. Estamos unidos a Él. Tenemos esa comunión. Sin importar la situación que estuviéramos pasando, esto debe traernos consuelo. Que hay un canal abierto, que hay una comunión, hay una unidad entre nosotros y el Padre. Que no estamos solos, que el Padre no está allá en Marte, que Dios no está en otro planeta y nosotros aquí perdidos a nuestra propia suerte. Que sin importar lo que estemos pasando, continuamos unidos. Él nos comparte su gloria y nos la comparte con un propósito. Alcanzar la unidad y que el mundo reconozca que Dios nos ha amado. Y mira la promesa tan linda que les hace el Señor a ellos. Versículo 2 y versículo 13. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará.
y las hará aún mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Parte de la preocupación de los discípulos era esta. Señor, si tú te vas, si tú ya no vas a estar con nosotros, si tú te vas a estar con el Padre, ¿quién va a hacer los milagros? ¿Qué va a hacer? ¿Quién va a ayudar a toda esta gente? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a sanar a los enfermos? ¿Quién va a resucitar a los muertos? Era lo que ellos estaban temiendo en aquel momento. Y por eso Jesús les dice, mire, tranquilos muchachos. Yo personalmente me voy donde mi Padre, pero los milagros y las señales van a continuar. Van a continuar. Solo que ahora van a continuar por medio de ustedes. Pero los milagros y las señales van a continuar. Por eso, la tercera clave para recibir consuelo en los momentos de dificultad es reafirmar nuestra confianza en la vigencia del poder de Dios. Si queremos recibir consuelo en los momentos de dificultad, necesitamos reafirmar nuestra confianza en la vigencia del poder de Dios, porque el poder de Dios sigue vigente. No se ha agotado, no se ha acabado. Y esto sí que es un gran consuelo. Nos debe consolar saber que nuestro Dios va a seguir obrando, que las señales y los milagros siguen. Eso es lo que dice la palabra. Marcos 16, versículos 17 y 18. Después de la resurrección, después de estas palabras, el Señor le reafirma una vez más a los discípulos. Dice, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y cuando vean algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿qué va a pasar? Recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y esto fue lo que cumplió el Señor. Él dijo que los discípulos harían cosas mayores. Mire, Jesús predicó a multitudes de cerca de 20,000 personas. 20,000, contando mujeres y niños. Cuando Él multiplicó los panes y los peces. Cuando terminó su ministerio, ¿cuántos continuaron firmes? 120. Los 11 discípulos más un pequeño grupo, de total 120 personas. El resto, la gran mayoría de esos 20,000, ¿qué pasó? Retrocedieron en la fe, no siguieron al Señor. Pero Pedro, cuando da su primer mensaje, su primer sermón, ¿cuántas personas se convierten? ¿Cuántas en el primer sermón de Pedro? 3,000. 3,000 en un sermón, 3,000 personas. Y lo que dice la Escritura es que estos se convirtieron porque bajaron a las aguas bautismales. O sea, estos creyeron y se convirtieron. Y ahí arrancó la iglesia. Empezaron a reunirse en las casas. Arrancó con esos 3,000. ¿Fue más grande lo que hizo Pedro que lo que hizo Jesús en ese sentido? Claro. 3,000 de un solo sermón. Dice, cosas mayores. Este mismo poder es el que nos ha dado el Señor. Es el poder de resucitar los muertos. Veíamos que el Señor nos da poder para curar los cuerpos. Por la fe podemos curar los cuerpos y eso es muy importante. Pero siempre será más poderoso salvar un alma que sanar un cuerpo. Siempre será más poderoso salvar un alma que sanar un cuerpo.
Y es este poder el que el Señor nos está poniendo a nuestra disposición. Es este poder con el que Jesús resucitaba a los muertos. Mira lo que dice Juan en el capítulo 5, para que podamos entender un poco más de qué se tratan las palabras del Señor, o cómo obraba o se manifestaba este poder de Dios. Capítulo 5, versículo 20. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. No es ese el texto. Juan capítulo 5, versículo 20 y 21. Dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Si aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejarán ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien a él le place. Y dice el versículo 24 y el versículo 25, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Quién pasa de muerte a vida? El que oye la palabra de Dios y la cree. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Es la palabra de Dios la que hace resucitar a los muertos, la que le da vida a los muertos. Porque esa gente que anda sin Dios está muerta espiritualmente. Viven, respiran, caminan, trabajan, sueñan, duermen, pero están separados de Dios. Están muertos espiritualmente. Separados de Dios. Recordemos que esto es lo que significa muerte. Muerte no significa dejar de existir. Muerte significa separación. Cuando fallece un cuerpo, una persona, hubo una separación entre el alma y el cuerpo. Es una separación. Esa gente que está sin Cristo están muertos espiritualmente. Dice Efesios que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero aquel bendito día que escuchamos la palabra y la creímos, pasamos de muerte a vida. Tenemos ese poder de resucitar a los muertos. Tenemos la palabra que los hace resucitar. Y ese poder continúa vigente en medio nuestro. Ahora, si este poder es capaz de resucitar a los muertos, es capaz de cualquier cosa, amados. Porque qué más difícil hay que devolverle la vida a un muerto. Eso es lo más difícil. Si ese poder es suficiente para devolver la vida a un muerto, ese poder sirve para cualquier cosa. Y esto es consolador. Esto es consolador. Saber que para el Señor no hay nada imposible, que no hay nada irreversible para Dios. Es decir, que en medio de la crisis debemos recordar esto. El poder de Dios sigue vigente. Que un día pase lo que pase, todo va a terminar, vuelva al cielo. Pero aún estando acá, el poder de Dios sigue vigente. Sigue vigente. Y que aún cosas más tremendas es la que Dios seguirá haciendo. Que cosas más tremendas de las que ya habíamos visto por medio de Él, cosas más tremendas, el Señor va a seguir haciéndolas por medio nuestro. Y que podemos pedir al Padre en el nombre del Hijo. Y ojo que aquí está la clave. ¿Para qué pedimos? Para que el Hijo sea glorificado, para que el Padre, sea glorificado en el Hijo. Si pedimos para la gloria de Dios y pedimos en el nombre de Jesús, el Señor nos va a dar. Si estamos pidiendo para nuestra propia gloria, si estamos pidiendo para nuestros propios caprichos, no estamos tan seguros. Pero si lo que estamos pidiendo es para la gloria de Dios, para darle gloria a Dios, y pedimos en el nombre de Jesucristo,
El Señor nos va a responder y el Señor nos va a dar. Es muy consolador saber que podemos contar con el poder de Dios. Eso es muy consolador. Pero lo más consolador, hermanos, no es contar con el poder de Dios. Lo más consolador es contar con Dios mismo. Es contar con Dios mismo. Es contar con el Señor mismo. El Señor se está despidiendo. Pero qué irónico. El Señor se está despidiendo, pero le está diciendo que nunca vamos a dejar de tener comunión. Nunca vamos a estar completamente apartados. Nunca vamos a estar separados. Yo voy, pero no me voy porque esté enojado por ustedes, porque tiene suficientes motivos para estar mamado y cansado de ellos. Como algunos papás, ¿no? O algunas mamás que me hacen la opción, me largo esta casa. Y es que me voy porque estos chinos benditos no me hacen caso, yo me voy a largar. No, digo, me voy, pero me voy a preparar ese lugar. ¿Para qué? Para que donde yo esté, usted siempre esté conmigo. Voy a preparar ese lugar y una vez que lo tenga listo, yo voy a venir y los voy a tomar. Esto lo dijo el Señor unas horas antes de ir a la cruz, o de ser juzgado y de ir a ser azotado. Unas pequeñas horas antes, unas cuantas horas antes. Él sabía lo que tenía por delante. Él lo vive en Getsemaní, lo vemos unas horas más adelante, un minuto más adelante, orando. En Getsemaní delante del Señor. Pero él era, en ese momento, si hay alguien que necesitaba consuelo, que aquí que iba a pasar, algo más terrible era el propio Jesús. Pero aquel que necesitaba consuelo, toma primero la iniciativa de ir a consolar. Consolar a sus discípulos. Aquel que debía ser consolado. Y el Señor en ocasiones, amados, pone situaciones donde somos nosotros que necesitamos consuelo. Pero la oportunidad, la vida pinta la oportunidad para que seamos nosotros que consolemos a otros. Está normal. Está normal. Y el Señor lo sigue haciendo. El Señor lo sigue haciendo. Por eso lo expresa el apóstol Pablo, un siervo de Dios, un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, pero que sufre. Sufre injustamente. Pasa unas dificultades tremendas. Pero en medio de esa dificultad, encuentra un consuelo y un consolador. Encuentra el propósito de ese consuelo de Dios. Y por eso le escribe a los Corintios. Le escribe en su segunda carta, el apóstol Pablo, hablando de su situación. Y en esta carta, Pablo está defendiendo su ministerio. Porque muchos señalaban a Pablo y le decían, Pablo, tú no eres apóstol. Pablo, Dios te abandonó. ¿Por qué te pasa lo que te pasa, Pablo? Dios te abandonó. Tú no eres un apóstol aprobado. Y Pablo toma su sufrimiento como argumento y como sello de su apostolado. Esto lo que hace es certificar que yo soy del Señor. Y en medio de este sufrimiento, yo experimento esto. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos,
es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que les ayuda a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Si sufrimos es para que ustedes sean consolados. Hermano, yo sé que no es fácil pasar noches sin dormir y que no la acuerdo. Vine un domingo a la mañana, tenía que pararte porque era frío. Un sábado a la tarde. Y llegar a la casa y tal vez no dormir por causa de esto. Pero hermano, eso tiene un propósito tremendo para ti y para otros. Y para otros. Y hay que muchos que dirán tiempo, el Dios que no cambia. Que no cambia. El Señor nos recuerda que en Dios todo no cambia. Que sigue estando atento a nuestras oraciones, que sí nos está escuchando, que no nos ha olvidado, que tenemos esa conexión con Él. Y que su poder sigue vivo. Y no podemos perder esa esperanza. No podemos de ninguna manera perder esa esperanza. Y queremos tomar ese dolor nuestro y hacerlo insumo para consolar a otros. Para consolar a otros. Porque ese es el ejemplo de Cristo. Porque Él en medio de su propio dolor y su propia aflicción tiene que consolar a sus hermanos. Tiene que consolarlos. Y a eso nos llamó el Señor. Para eso nos consuela el Señor. Para que sigamos adelante consolando a otros que también lo necesitan. Dios no va a perder esas lágrimas, ese sufrimiento, esa crisis. Eso es insumo para bendecir a otros, para ayudar a otros. Claro que tiene un propósito y no es un sinsentido lo que vivimos en Cristo. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Y esa verdad nos da vida. Nos da vida. Por eso le pido, Señor, que crezcamos así. Señor. Perdona la mala memoria. Perdona cómo se nos olvida lo que tú nos has hecho. Perdona nuestra necedad, nuestra falta de entendimiento.